¿Alguna vez te has preguntado quién toma las verdaderas decisiones en el mundo? Gobiernos, presidentes y líderes aparecen frente a las cámaras, pero detrás de ellos se ocultan fuerzas que nunca vemos. Hoy, en Perfiles Secretos, vamos a adentrarnos en la sociedad más temida, más misteriosa y quizá más poderosa de todos los tiempos, los Illuminati. Era el año 1776. Europa se encontraba en un momento de grandes cambios. Las monarquías controlaban a las masas, la iglesia dominaba la vida espiritual y el conocimiento estaba reservado solo para unos pocos privilegiados. En medio de esa oscuridad, un hombre llamado Adam Weishaupt, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, comenzó a gestar una idea peligrosa. Era un pensador ilustrado, obsesionado con la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento, pero también un hombre inconforme, un hombre que veía en la religión y en los reyes las cadenas que mantenían a la humanidad prisionera. Weishaupt no quería esperar siglos para ver un cambio. Él quería acelerar la historia. Quería construir una sociedad secreta que pudiera infiltrarse en los gobiernos, en las universidades, en las élites, y que, desde las sombras, sembrara las ideas que algún día derrumbarían el viejo orden. Así nació, el 1 de mayo de 1776, en Baviera, la Orden de los Perfectibilistas. Aunque poco tiempo después, cambiarían su nombre por el que pasaría a la historia, los Illuminati. Su lema era simple, pero inquietante: Illuminati, los iluminados. Porque decían, poseer la luz del conocimiento que los demás no podían comprender. La iniciación de un miembro no era un simple ritual, era un juramento de silencio, lealtad y obediencia absoluta. El iniciado debía prometer que renunciaría a su antigua vida y que pondría por encima de todo los objetivos de la orden. Cada miembro tenía un seudónimo secreto, inspirado en la historia clásica o la filosofía, y ascendía en niveles ocultos que iban desde el novicio hasta los rangos más altos de príncipe iluminado. Nadie conocía la identidad completa de la organización, solo veían un fragmento, una parte de la sombra. En pocos años, los Illuminati comenzaron a crecer como una red invisible. Se infiltraron en logias masónicas, en círculos políticos, en universidades y en cortes reales. Sus reuniones se realizaban en sótanos oscuros, en habitaciones cerradas, siempre bajo la amenaza de que una palabra maldicha significaría la muerte social o incluso la desaparición física. Pero lo más inquietante no eran sus rituales, sino sus planes. Soñaban con una sociedad sin monarcas, sin iglesia, sin propiedad privada como la entendemos. Una humanidad unida bajo un nuevo orden, dirigido por ellos, los portadores de la luz. Para unos, eran visionarios adelantados a su tiempo. Para otros, eran herejes, conspiradores y demonios disfrazados de hombres. En 1785, apenas 9 años después de su fundación, las autoridades bávaras prohibieron la orden y persiguieron a sus miembros. Se decía que los Illuminati habían sido destruidos, que su líder, Adam Weishaupt, había huido y que la logia secreta había desaparecido para siempre. Pero, ¿realmente desaparecieron? ¿O simplemente se transformaron, se ocultaron aún más profundo, infiltrándose en las estructuras del poder moderno? Desde entonces, los Illuminati dejaron de ser solo un grupo prohibido, para convertirse en un fantasma eterno, una sociedad que muchos aseguran nunca murió, un nombre que aún hoy provoca miedo, sospechas y la sensación de que alguien, desde las sombras, sigue moviendo los hilos del mundo. Imagina una noche fría de 1776
en la región de Baviera. Las calles están desiertas, apenas iluminadas por débiles faroles de aceite. Un pequeño grupo de hombres camina en silencio, con pasos rápidos, evitando cruzar miradas con desconocidos. Todos se dirigen hacia el mismo lugar. Una vieja habitación en la Universidad de Ingolstadt. El sitio donde comenzaría la leyenda de los Illuminati. La reunión no era pública. No había carteles ni invitaciones. El acceso estaba restringido a unos pocos elegidos, jóvenes intelectuales, estudiantes brillantes y personajes influyentes, cansados del dominio de la iglesia y de la monarquía. La puerta se cerraba con cerrojo y las ventanas eran cubiertas con telas negras para que nadie pudiera ver lo que ocurría en el interior. El ambiente se iluminaba apenas con velas, creando sombras que parecían danzar en las paredes. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujir de la madera y la respiración contenida de los presentes. Al centro, Adam Weishaupt, el fundador, presidía la reunión. Vestía con sobriedad, pero su mirada era intensa, casi hipnótica. Frente a él, sobre la mesa, se encontraban pergaminos, escritos a mano, con los estatutos de la nueva orden, símbolos misteriosos, y un sello de cera, con la figura de un ojo abierto dentro de un triángulo. La iniciación comenzaba. El candidato debía acercarse al centro, colocar su mano sobre un libro, no siempre la Biblia, a veces un texto de filosofía o de leyes, y pronunciar un juramento solemne, prometer lealtad absoluta a la orden, mantener en secreto todo lo que escuchara y obedecer las instrucciones de sus superiores, sin cuestionarlas. El ambiente era denso, cargado de misterio. Las velas temblaban como si respondieran a la tensión en el aire. El iniciado recibía un seudónimo clásico como Espartaco, Catón o Sócrates para borrar su antigua identidad y nacer como un nuevo hombre, iluminado por el conocimiento oculto. Las discusiones se prolongaban durante horas. Los miembros debatían sobre filosofía, política y religión, planeando cómo infiltrar lentamente instituciones de poder, logias masónicas, universidades, consejos reales. Algunos proponían cambios radicales en la sociedad, acabar con los reyes, derribar el poder de la iglesia e instaurar un nuevo orden donde solo los ilustrados guiaran al mundo. Nada se escribía abiertamente. Todo se codificaba con símbolos, claves y signos secretos. En cada reunión concluía con un gesto ritual, apagar las velas al mismo tiempo, mientras se repetía en voz baja el lema de la orden. Eran pocos, apenas una docena al inicio, pero lo que comenzó en esa habitación oscura, en silencio y rodeado de miedo, se convertiría en una red que pronto alcanzaría a cientos de miembros y que, según muchos, nunca ha dejado de existir. En todas las épocas de la historia, las sociedades secretas han usado símbolos para ocultar su mensaje a simple vista, pero ninguna lo ha hecho con tanta perfección como los Illuminati. Sus signos no están escondidos en cavernas, ni en libros prohibidos. Están frente a nuestros ojos, en el dinero que usamos, en las películas que vemos, en la música que escuchamos. El primero y más inquietante es el ojo que todo lo ve. Un ojo solitario, abierto, que observa desde lo alto. Para algunos, representa la vigilancia divina, la mirada de Dios, que todo lo observa. Pero para los Illuminati, se dice que es el símbolo del conocimiento absoluto, del control total, la certeza de que nada escapa a sus planes. Ese mismo ojo aparece en el billete de $1, en la cima de una pirámide incompleta. ¿Coincidencia? ¿O una confesión silenciosa de quién mueve los hilos del poder? La pirámide es otro de sus emblemas, una figura
que encierra jerarquía, con millones en la base y pocos en la cima. Para los Illuminati, la pirámide simboliza su estructura secreta. Los iniciados en los niveles inferiores jamás conocerán lo que ocurre en la cúspide. Solo unos cuantos elegidos, los verdaderos iluminados, guardan la verdad en la cima del poder. Otro símbolo recurrente es el búho, el ave de Minerva, representación de la sabiduría y del conocimiento oculto. En muchas reuniones privadas, se dice que el búho estaba presente como emblema de vigilancia en la oscuridad, capaz de ver lo que los demás no ven. Ese mismo búho aparece oculto en monumentos, logotipos e incluso en el diseño de billetes. El triángulo es quizá el signo más repetido. 3 lados, 3 vértices, el número perfecto. Para algunos representa la trinidad del conocimiento, pensamiento, acción y control. Para otros, es una marca que señala pertenencia, un código visual con el que los Illuminati dejan huellas invisibles en la cultura moderna. Y luego están los números. El 13, símbolo de rebelión y transformación. El 666, asociado a la bestia, que en las teorías modernas se conecta con rituales de poder. Y el 33, número que aparece en los grados más altos de la masonería, y que algunos, aseguran los Illuminati, adoptaron como propio para marcar la perfección de su jerarquía. Pero lo más perturbador no es ver estos símbolos en antiguos manuscritos o logias. Lo inquietante es que aparecen en nuestra vida diaria. En logos de corporaciones, en videoclips musicales, en películas de Hollywood. Siempre repetidos, siempre visibles, pero siempre ignorados por la mayoría. ¿Son simples coincidencias gráficas? Con el paso del tiempo, el nombre de los Illuminati dejó de ser un secreto guardado en libros antiguos o en las paredes de logias oscuras. Hoy, su rastro se encuentra en un lugar inesperado: la cultura popular. Música, cine, moda, series, videojuegos. Todos parecen estar marcados por símbolos que apuntan hacia ellos. Uno de los escenarios más evidentes es la industria musical. Artistas de talla mundial, como Beyoncé, Madonna o Lady Gaga, han sido acusados una y otra vez de pertenecer, o al menos, de rendir homenaje a los Illuminati. En sus videoclips aparecen ojos solitarios, pirámides, gestos con las manos, formando triángulos, y hasta coreografías que parecen rituales modernos. Para algunos, todo esto no es más que un simple recurso visual para llamar la atención, pero para los creyentes de la conspiración es la manera en la que los Illuminati envían un mensaje claro. Ellos controlan el espectáculo. En conciertos masivos, ante miles de espectadores, se repite un gesto que ha generado polémica: las manos levantadas en forma de triángulo, conocido como el signo del rock o el diamante, una moda pasajera o un ritual público disfrazado de entretenimiento. El cine tampoco ha escapado de estas sospechas. Películas como Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci o Eyes Wide Shut han mostrado sociedades secretas, rituales enmascarados y símbolos de control. Algunos aseguran que estas películas no son simples historias de ficción, sino representaciones disfrazadas de lo que realmente ocurre detrás de puertas cerradas en las élites del poder. En la moda también se han filtrado los símbolos. Diseños con ojos, triángulos, búhos y mensajes crípticos desfilan en pasarelas internacionales. Modelos lucen atuendos que parecen sacados de rituales ocultos, mientras el público aplaude sin cuestionar el verdadero significado. Los videojuegos y las series no se quedan atrás. Desde sagas famosas como Assassin's Creed, que gira en torno a conspiraciones secretas, hasta referencias en caricaturas como Los Simpson, los Illuminati parecen estar siempre presentes.
como un recordatorio silencioso de que su influencia llega incluso al entretenimiento más inocente. ¿Pero qué buscan con esta exposición constante? Algunos dicen que es un ritual de normalización, a acostumbrarnos a sus símbolos, a su presencia, hasta que dejen de parecernos extraños. Otros creen que es una forma de burla, un juego en el que muestran su poder frente a millones de ojos, sabiendo que muy pocos se atreverán a cuestionarlo. El resultado es inquietante. Cada videoclip, cada película, cada anuncio puede esconder un mensaje secreto. Y lo que antes era un símbolo prohibido en reuniones clandestinas, hoy brilla en escenarios frente a millones de espectadores. La cultura popular no solo refleja a los Illuminati, se ha convertido en su arma más poderosa para llegar a cada rincón del planeta, porque mientras cantamos sus canciones, aplaudimos sus películas o vestimos sus diseños, quizá, sin saberlo, ya estamos participando en su gran ritual. Cuando pensamos en poder, lo primero que imaginamos son presidentes, reyes, primeros ministros y líderes que hablan frente a cámaras, rodeados de banderas y multitudes. Pero ¿y si esos líderes no fueran más que actores? ¿Y si detrás de cada discurso, cada tratado y cada guerra hubiera una mano invisible moviendo los hilos? Las teorías sobre los Illuminati aseguran que esta sociedad secreta no desapareció con las persecuciones del siglo XVIII. Al contrario, se fortaleció, se dispersó y se infiltró silenciosamente en los gobiernos más poderosos del planeta. Se dice que su influencia estuvo presente en uno de los momentos más decisivos de la historia: la Revolución Francesa, la caída de la monarquía, la guillotina, los gritos de libertad, igualdad y fraternidad. Todo habría sido impulsado por las ideas iluministas, sembradas desde las sombras por los Illuminati para destruir el viejo orden y abrir paso a uno nuevo. Más tarde, durante las guerras mundiales, hay quienes sostienen que fueron ellos quienes financiaron a ambos bandos, no por ideología, sino para mantener el caos y de ese modo reestructurar el equilibrio global, porque en cada conflicto, mientras naciones enteras caían, siempre emergían nuevas instituciones, nuevas alianzas, siempre bajo la mirada de los poderosos, invisibles. Uno de los escenarios donde más se señala su influencia es en la economía mundial, los bancos internacionales, los préstamos entre países, las deudas externas, todos mecanismos que atan a las naciones a un sistema que, según algunos, fue diseñado por estas élites secretas. No importa quién gane una elección, el dinero, controlado por los mismos de siempre, sigue fluyendo hacia arriba, hacia un círculo muy pequeño. Los Illuminati también son asociados con la creación de organizaciones internacionales como la ONU, el FMI o el Banco Mundial, estructuras que, en teoría, buscan la paz y el progreso, pero que para muchos críticos son el paso más evidente hacia un nuevo orden mundial, un gobierno único, disfrazado de cooperación global. Los presidentes y líderes mundiales tampoco escapan de la sospecha. Desde los símbolos que hacen, con las manos en discursos, hasta frases que parecen aludir a una agenda común. Los conspiracionistas aseguran que los Illuminati colocan a sus peones en posiciones de poder. Los políticos cambian, pero las decisiones, en esencia, siempre parecen beneficiar a las mismas élites. Lo más inquietante es la idea de que los Illuminati no actúan como un partido político o como una nación en particular. Su poder estaría por encima de las fronteras. No responden a banderas ni a ideologías, solo a su propio plan: mantener el control, manipular los acontecimientos y dirigir la historia hacia un futuro diseñado por ellos.
Si miramos hacia atrás, cada gran cambio del mundo moderno tiene una sombra que lo acompaña. Las revoluciones, las guerras, la creación de bloques económicos, la globalización, todos parecen ser pasos en un tablero invisible, donde los Illuminati mueven las piezas, mientras los pueblos creen que deciden su propio destino. Quizá por eso tantos se preguntan, ¿los presidentes gobiernan o solo cumplen un papel escrito por otros? ¿Las potencias dominan o son simples instrumentos de una sociedad secreta que lleva siglos perfeccionando su plan? Lo único cierto es que, si los Illuminati realmente controlan los gobiernos y potencias, entonces la historia que conocemos no es más que un guión que ellos escriben y que el resto del mundo interpreta sin saberlo. Desde hace siglos, se repite una frase inquietante en libros prohibidos, discursos ocultos y teorías que circulan en las sombras: el nuevo orden mundial. Un concepto que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero que para muchos representa el plan más ambicioso de los Illuminati, junto a la construcción de un sistema global en el que no exista nación que se les resista, ni gobierno que se les oponga. El nuevo orden mundial es descrito como el fin de la soberanía nacional. Un mundo sin fronteras, sin banderas, donde todo estaría centralizado bajo una sola autoridad, una única moneda, un único ejército, un único conjunto de leyes. En apariencia, una utopía de unidad y paz, pero en el fondo, un escenario de control absoluto. Los conspiracionistas aseguran que cada crisis mundial, cada conflicto bélico, cada colapso económico, no son accidentes, sino piezas de un tablero cuidadosamente diseñadas para acercarnos a ese orden. Un viejo principio lo resume del caos. Nace el orden. ¿Y quién genera el caos? Los mismos que se beneficiarían del orden final, los Illuminati. Dicen que su plan se sostiene en 3 pilares. Primero, el control político, la creación de organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN o el FMI. Sería, según estas teorías, un paso hacia un gobierno único disfrazado de cooperación global. Segundo, el control económico. Los bancos centrales, la deuda mundial y la lenta transición hacia monedas digitales serían mecanismos para vigilar y dirigir cada transacción humana. En el nuevo orden mundial, nada de lo que compres o vendas escaparía de la supervisión de la élite. Tercero, el control social y cultural. A través de los medios de comunicación, las redes sociales, la música y el cine, se moldearían las ideas, los gustos y hasta los sueños de la población. El entretenimiento no sería entretenimiento, sería programación. Pero lo más escalofriante son las acusaciones de que el nuevo orden mundial también incluiría un control físico sobre los individuos, chips de identificación, sistemas de vigilancia biométrica, cámaras en cada esquina y algoritmos capaces de predecir el comportamiento humano. Un mundo en el que la privacidad desaparecería por completo, donde cada movimiento sería registrado y cada pensamiento anticipado. Los Illuminati, según estas creencias, no buscan solo gobernar países, y buscan gobernar la mente, la voluntad y hasta el destino de la humanidad entera. Para algunos, el nuevo orden mundial ya está aquí, disfrazado de globalización, de avances tecnológicos y de promesas de seguridad. Cada nueva crisis acelera el proceso. Cada nueva solución internacional fortalece sus redes. Lo inquietante es que, si este plan realmente existe, no se trata de un proyecto futuro. Se trata de una realidad que se construye día a día, frente a nuestros propios ojos, sin que la mayoría lo note. Quizá la pregunta no sea, ¿llegará el nuevo orden mundial? Quizá la verdadera pregunta es,
¿Ya estamos viviendo en él? A lo largo de la historia, los Illuminati han sido descritos como filósofos, revolucionarios, conspiradores y hasta demonios encarnados en la Tierra. Pero más allá de los mitos y las leyendas, lo que permanece es una certeza inquietante. Su sombra siempre ha estado allí, entre nosotros. Desde su fundación en 1776, los Illuminati han sido acusados de infiltrarse en universidades, logias, parlamentos y palacios. Su supuesta estrategia no era conquistar por la fuerza, sino por la infiltración silenciosa, colocar a sus miembros en posiciones clave, convertirlos en consejeros, banqueros, artistas y gobernantes. De este modo, su influencia se expandía sin levantar sospechas. Los símbolos que hoy asociamos a ellos, el ojo que todo lo ve, la pirámide inacabada, los números ocultos, no son simples dibujos en billetes o monumentos. Para sus creyentes, son marcas de poder, señales que gritan a los cuatro vientos: estamos aquí. Miren, pero no entenderán. Se dice que los Illuminati jamás desaparecieron, que sobrevivieron a persecuciones y prohibiciones, adaptándose a cada época. En el siglo XIX, cuando la masonería se convirtió en el blanco de la sospecha, ellos se habrían refugiado en sus rituales. En el siglo XX, en plena era de las guerras mundiales, se habrían escondido entre las élites financieras y políticas. Y hoy, en pleno siglo XXI, algunos creen que los encontramos en las cúpulas de la tecnología, el entretenimiento y la economía global. Los defensores de estas teorías aseguran que los Illuminati no son solo una sociedad secreta, son una red intergeneracional donde las familias más ricas y poderosas del planeta transmiten la misión de generación en generación. Apellidos que se repiten en la banca, en la industria, en la política, un linaje oculto que no necesita mostrarse porque ya lo controla todo. Y sin embargo, su mayor arma no es el dinero ni el poder militar, es la manipulación de la percepción. Ellos deciden qué pensamos que es verdad y qué creemos que es mentira. Ellos diseñan las narrativas que se difunden en noticieros, películas, series y hasta canciones. De esta manera, incluso si dudas de su existencia, sigues atrapado en la red que ellos mismos construyeron. El misterio que envuelve a los Illuminati es precisamente lo que les da fuerza. ¿Existen realmente o son solo un mito que usamos para explicar lo inexplicable? La respuesta parece estar enterrada bajo siglos de secretos, pero lo que nadie puede negar es la sensación de que algo más grande, algo invisible, tira de los hilos del mundo. Tal vez los Illuminati no necesiten mostrarse jamás. Tal vez su triunfo no sea dominar con ejércitos, sino con ideas, con símbolos, con silencios. Porque al final, si ellos controlan la historia, entonces ya controlan el futuro. El pasado está lleno de huellas, el presente está cubierto de sombras. Pero la pregunta que hiela la sangre es: ¿qué viene después? ¿Cuál es el futuro que los Illuminati están preparando para la humanidad? Algunos creen que lo que hemos visto hasta ahora son apenas los primeros movimientos de una partida de ajedrez milenaria. Que guerras, crisis económicas y pandemias solo han sido ensayos, pequeñas piezas sacrificadas en un tablero mucho más grande. El plan final sería claro y devastador: un mundo donde la libertad sea una ilusión, un mundo donde las elecciones no decidan nada, donde los líderes no gobiernen y donde cada aspecto de la vida esté regulado por un sistema invisible diseñado desde las sombras. Se habla de la llegada de una era tecnológica dominada por ellos. La inteligencia artificial, los algoritmos que deciden qué vemos, qué pensamos y hasta con quién hablamos.
serían las herramientas perfectas para una vigilancia absoluta. Ya no necesitarían soldados ni cadenas. Bastaría un sistema digital que controle nuestras decisiones antes incluso de que las tomemos. También se menciona la idea de una moneda única global, una economía donde el dinero físico desaparezca, reemplazado por sistemas digitales imposibles de evadir. Cada compra, cada movimiento, cada intercambio quedaría registrado, y quien no obedezca las reglas del sistema simplemente sería desconectado. Pero lo más escalofriante es la posibilidad de que busquen un control poblacional, la reducción drástica de la humanidad, no por accidente, sino como parte de un plan calculado. Un mundo donde solo una élite privilegiada tenga acceso a recursos, mientras las masas son vigiladas, manipuladas y mantenidas bajo control. Algunos aseguran que la clave está en las generaciones más jóvenes, que a través de la música, las series, los videojuegos y las redes sociales, los Illuminati están moldeando la mente de quienes heredarán el mundo, no con cadenas ni cárceles, sino con ideas y símbolos disfrazados de entretenimiento. El futuro no se conquista con guerras, se conquista con cultura, y así, la humanidad camina sin darse cuenta hacia un destino diseñado por otros. Un futuro donde no habrá naciones, no habrá secretos y quizás no habrá libertad. El mayor triunfo de los Illuminati sería que, cuando ese día llegue, nadie los reconozca. Que las masas acepten el control, creyendo que es progreso. Que celebren la vigilancia, creyendo que es seguridad. Y que se rindan al nuevo orden mundial, creyendo que es libertad. A lo largo de los siglos, el nombre de los Illuminati ha despertado miedo, fascinación y desconfianza, pero la pregunta que divide a investigadores, conspiracionistas y escépticos es una sola: ¿existen realmente o son solo una leyenda? Quienes creen en ellos aseguran que las pruebas están a la vista de todos, escondidas a plena luz del día. Apuntan a los símbolos el ojo, que todo lo ve en el billete de $1, la pirámide inacabada, los gestos que hacen políticos y artistas frente a las cámaras. Para ellos, no son coincidencias. Son señales, marcas, códigos que la élite utiliza para mostrarse entre sí, sin que la mayoría entienda el mensaje. Otros hablan de documentos históricos. Archivos de la Baviera del siglo XVIII revelan que la sociedad de los Illuminati existió, con rituales, jerarquías y planes de infiltración en las instituciones. Eso es un hecho comprobable. La duda está en lo que ocurrió después. ¿Desaparecieron bajo la presión de los gobiernos de la época? ¿O se transformaron en algo mucho más grande y duradero? Los defensores de la conspiración aseguran que los Illuminati sobrevivieron, mutando y camuflándose en logias masónicas, sociedades secretas y élites políticas. Dicen que su influencia está en los grandes cambios históricos, revoluciones, guerras mundiales, crisis financieras, y que los apellidos que dominan la banca, la industria y la política desde hace siglos no son casualidad, sino la evidencia de un plan intergeneracional. Pero los escépticos responden con firmeza. Lo que llamamos Illuminati no es más que un mito alimentado por el miedo a lo desconocido. Un cuento que mezcla hechos históricos con paranoia colectiva. Para ellos, los símbolos son simples adornos. Las coincidencias, solo coincidencias. Y los cambios en el mundo se deben a la ambición humana, no a una sociedad secreta todopoderosa. El debate es eterno. ¿Hasta qué punto vemos patrones porque queremos creer en ellos? ¿Y hasta qué punto la verdad está realmente oculta detrás de cortinas de humo?
Lo inquietante es que, incluso si los Illuminati fueran solo un mito, ese mito ya tiene un poder inmenso. Alimenta sospechas, inspira películas, mueve masas enteras a desconfiar de gobiernos y sistemas. El miedo a los Illuminati, real o ficticio, ya ha moldeado la cultura moderna. Y tal vez ese sea el misterio más perturbador. Si existen, han triunfado al manipular la historia en las sombras. Pero si no existen, entonces alguien aún más desconocido está moviendo los hilos mientras todos miran al enemigo equivocado. En cualquiera de los dos casos, la verdad sigue siendo la misma. El mundo parece gobernado por fuerzas que nunca vemos. Y quizás nunca conoceremos. Cuando hablamos de los Illuminati, no hablamos solo de símbolos, rituales o reuniones secretas. Hablamos de intención. Y detrás de cada conspiración, de cada leyenda, hay una pregunta que quema: ¿qué quieren realmente? Algunos lo dicen con frialdad: poder. No el poder para gobernar por gobernar, sino el poder para modelar la realidad, decidir qué economías prosperan, qué guerras estallan, qué ideas se celebran y cuáles se sepultan. Tener ese poder significa no depender de elecciones ni de mayorías. Los nombres en las papeletas cambian. La historia sigue la misma dirección. Para una élite así, la política es un teatro. La verdadera política se hace en reuniones donde nadie pone cámaras. Otros afirman que su objetivo es la riqueza absoluta, la concentración sin límites. No solo acumular millones, sino transformar la riqueza en un instrumento de control. El dinero como llave maestra. Quien controla el crédito, controla las naciones. Quien controla los bancos, controla las posibilidades de un pueblo entero. Y con la deuda bajo sus manos, muchos estados se vuelven dependientes, obedientes, predecibles. Pero hay quienes van más lejos y hablan de un objetivo más sutil y más aterrador: el control de la mente y del corazón. No basta con ordenar leyes o mover capitales. Para dominar de verdad, hay que modelar el deseo, la percepción, los sueños, los medios, la educación, la música, las películas, herramientas para implantar narrativas, naturalizar el cambio y desactivar la rebelión antes de que nazca. En ese sentido, el objetivo no es solo mandar, es hacer que mandar se convierta en la única opción imaginable. Para los más extremos, el objetivo tiene un tono casi espiritual, no simbólico. Hablan de una búsqueda de conocimiento oculto, de un poder que trasciende lo material, secretos antiguos, rituales que prometen control sobre fuerzas invisibles, pactos que ofrecen dominación a cambio de complicidad. En este relato, el poder económico y político sería solo la fachada de algo más profundo, la ambición de ser los guardianes del destino humano. Otra línea de pensamiento plantea objetivos prácticos y mesurables: crear un mundo eficiente, bajo un liderazgo tecnocrático, un sistema que resuelva problemas a gran escala, cambio climático, crisis sanitarias, movilidad, pero que lo haga centralizando decisiones en manos de expertos y algoritmos. A primera vista, suena racional: menos populismo, más planificación. Pero la duda es inevitable. ¿Qué ocurre cuando la eficiencia sustituye a la libertad? ¿Qué precio tendrá esa solución para la autonomía individual? También se habla de un objetivo que mezcla todos los anteriores: el nuevo orden mundial. No una caricatura apocalíptica, sino un proyecto de reorganización global político, económico, social, que reduzca la complejidad del sistema internacional a una estructura administrable por una élite. Una utopía para algunos, una dictadura perfecta para otros. Sea cual sea la verdad, hay una constante en todas las versiones: el objetivo implica control. Control sobre recursos, información, cuerpos
y sobre todo significados. Control, que se ejerce tanto con leyes, como con símbolos, tanto con ejércitos, como con canciones, tanto con bancos, como con películas. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Es ese objetivo consciente y único? ¿O es el resultado de muchas ambiciones entrelazadas? Tal vez no exista un plan maestro escrito en una sola mesa redonda. Tal vez lo que vemos es la convergencia de intereses financieros que buscan seguridad, políticos que buscan continuidad, tecnócratas que buscan orden, espiritistas que buscan poder simbólico. El resultado, para el observador externo, parece un proyecto unificado, una máquina que empuja en una dirección común, aunque por dentro esté hecha de engranajes diferentes. Sea una conspiración monolítica o una red de intereses superpuestos, el efecto práctico es parecido. Cada decisión histórica tiene beneficiarios previsibles. Las crisis que generan deuda, las guerras que reubican mercados, los tratados que homogenizan leyes, las tecnologías que normalizan vigilancia, todo termina reforzando estructuras que concentran poder. Y así, sin desfile brillante, ni proclamaciones, una minoría amplia, su capacidad de influir sobre el rumbo de millones. Si buscas la intención última, si la pregunta es qué desean alcanzar realmente, quizá la respuesta más honesta sea esta: quieren asegurarse de que el mundo siga una dirección que ellos determinen. No necesariamente para la gloria personal, ni para una causa noble, sino para que la incertidumbre, el riesgo de perderlo todo, o de ver sus privilegios erosionados, desaparezca. Quieren permanencia. Quieren predictibilidad. Quieren que el tablero de la historia no les entregue sorpresas. Y esa búsqueda tiene consecuencias profundas para la democracia, porque reduce el campo de lo posible, para la libertad, porque convierte la disidencia en un error de programación, para la humanidad, porque convierte vidas reales en variables de una ecuación que alguien, en algún despacho, resuelve por nosotros. Al final, lo que los Illuminati reales, o imaginados, persiguen, no es un tesoro tangible que pueda señalar en un mapa. Su objetivo, si existe, es moldear el devenir. Escribir las reglas invisibles que dirigen cómo vivimos, qué creemos y qué sacrificamos. Y aquí termina la pregunta más peligrosa de todas. Si alguien pudiera lograrlo, ¿querríamos realmente seguirlo? Porque aceptar esa respuesta es aceptar que la libertad no fue un accidente histórico, sino una conquista que hay que defender una y otra vez. Los que creen que los Illuminati son reales, dicen que su objetivo ya está en marcha. Los que piensan que todo es mito, advierten que, incluso sin sociedad secreta, los mismos resultados pueden surgir de la ambición humana. En cualquiera de los dos escenarios, la lección es la misma. El poder desea perdurar, y la vigilancia sobre el poder es nuestra única defensa. Hoy hemos levantado apenas un rincón del velo. Quizá los Illuminati son un mito. Quizá están más cerca de lo que imaginamos. Al final, la pregunta no es si existen, sino quién gobierna realmente nuestras vidas. Ellos, o el miedo que les tenemos. Y así, llegamos al final de este recorrido entre sombras, símbolos y secretos. Los Illuminati son una sociedad real que gobierna desde las penumbras. ¿O son el mito perfecto, creado para justificar lo inexplicable y alimentar nuestro miedo colectivo? La historia nos mostró documentos, símbolos y huellas que no podemos ignorar. Las teorías nos hablaron de conspiraciones, de un nuevo orden mundial, de un futuro donde la libertad podría ser solo un recuerdo. Pero al final, la verdad se esconde bajo capas de misterio que nadie ha logrado arrancar por completo. Quizá los Illuminati existen y controlan cada aspecto de nuestras vidas. O quizá
Lo más perturbador es pensar que no existen y que aún así, el mundo sigue siendo gobernado por fuerzas que jamás vemos. La respuesta definitiva, tal vez, nunca la tengamos. Pero lo cierto es que la próxima vez que mires un billete, un discurso político, un video musical o un acontecimiento mundial, recordarás este episodio y te preguntarás, ¿esto fue una coincidencia o una señal? Porque en este juego de sombras, lo único seguro es que nada es lo que parece. Esto fue Perfiles Secretos. Hasta la próxima.